Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Fanfic Naruto, reencarné como un Uchiha. Parte 6. Capítulo 50. La llegada de Ace a Windmill Village transformó la tranquila ciudad costera en un festival de la noche a la mañana. En cuanto se difundió la noticia, la gente irrumpió en el centro del pueblo, riendo, gritando y gritando su nombre. Se encendieron barbacoas, se sacaron barriles de licor y las mesas se llenaron de jugo, pan y carne. Desde niños de 3 años corriendo descalzos entre la multitud hasta personas de 80 años apoyándose en sus bastones, todos aparecieron. Esa noche, Ace prácticamente se vio obligado a beber, aunque la bebida tenía un bajo porcentaje de alcohol, seguía siendo alcohol. La risa resonó en Windmill Village hasta altas horas de la noche y, por primera vez, incluso Ace se permitió relajarse, rodeado de caras familiares. Pero el ambiente a la mañana siguiente estaba lejos de ser festivo. Incluso los bandidos de la montaña habían bajado. Davan estaba allí, con los brazos cruzados, sentado entre los aldeanos. Todos, piratas, bandidos, aldeanos, niños, estaban reunidos frente a una gran pantalla instalada al aire libre. Lo que se estaba desarrollando ante ellos era una guerra. La guerra entre los piratas de Big Mom y el gobierno mundial. Al igual que en la guerra de Marineford del anime de One Piece, el gobierno mundial se aseguró de que todo el mundo lo viera. No fue solo una batalla, fue propaganda. Una demostración de autoridad. Un recordatorio de quien reclamaba el dominio de los mares. Nadie habló mientras se grababan las imágenes. Ni siquiera Ace permaneció en silencio. Esta guerra, sin embargo, fue diferente de la de Marineford. El almirante de flota Sengoku no estaba presente en el campo de batalla. Garp tampoco. Ambos estaban destinados en otros lugares, supervisando los movimientos de los demás emperadores, especialmente los piratas de Barba Blanca. El gobierno mundial no podía permitirse bajar la guardia en múltiples frentes. Y luego vino el anuncio. A través de una transmisión de Endenmusi, la voz de Sengoku resonó en la pantalla. Quien matara a Big Mom recibiría el puesto de próximo almirante de flota. La atmósfera entre los marines cambió instantáneamente. Halcones y palomas se movían con determinación implacable. La competencia rugía en las filas. Gloria, autoridad, poder, todo estaba en juego. Cualquier marine que matara a la mayor cantidad de piratas, especialmente miembros de alto rango de los piratas de Big Mom, sería recompensado. El campo de batalla no solo estaba empapado de sangre. Estaba consumido por la ambición. Pasó una hora, y en ese corto periodo de tiempo, el campo de batalla entre los piratas de Big Mom y los marines se transformó por completo. Desde el punto de vista de Big Mom, la fila era aterradora. La propia Big Mom estaba en el centro de Toto Land, apoyada por sus 4 dulces comandantes, Katakuri, Smoothie, Cracker y Snack. Debajo de ellos había innumerables oficiales superiores, ministros y un ejército que parecía interminable. También había docenas de grupos piratas en el Nuevo Mundo afiliados a los piratas de Big Mom. Las islas mismas estaban vivas. Los zombies emergían de la tierra, el mar y el cielo, alimento vivo, terreno animado, tormentas conscientes y armas nacidas de las almas. Toto Land ya no era solo un lugar. Era un arma. Los marines, por el contrario, llegaron con una fuerza abrumadora. 3 almirantes lideraron el ataque, Akainu, Aokiji y Kizaru. Tras ellos, se divisaban 15 vicealmirantes y casi 70.000 marines de diversos rangos. Buques de guerra se extendían en el horizonte, con sus cañones listos para disparar y sus banderas ondeando en los fuertes vientos. Este fue el mayor conflicto directo entre piratas y el gobierno mundial en décadas. Y sin embargo, incluso antes de que los marines pudieran desembarcar por completo, el desastre ocurrió. Los zombies emergieron del mar, arrastrando barcos hasta el fondo de las olas. Tormentas vivientes devastaron flotas mientras las armas meteorológicas destruían formaciones. Las propias islas atacaron, el suelo se partió, las estructuras se movieron, los océanos hirvieron. Los marines fueron aplastados, ahogados o quemados incluso antes de poner un pie en tierra. Cuando finalmente desembarcaron los marines, la guerra ya estaba en pleno apogeo. El campo de batalla se dividió instantáneamente. Akainu cargó directamente contra Big Mom, y el magma colisionó con las llamas impregnadas de alma. Poco después, Aokiji se unió a la lucha. Los 2 almirantes presionaron a Big Mom en un choque que hizo temblar los cielos. Aún así, Big Mom no estaba sola. Smoothie se movió para apoyarla y su presencia hizo que el campo de batalla fuera aún más brutal. En otra parte, Kizaru se enfrentó a Katakuri. Velocidad combinada con visión de futuro. La abrumadora velocidad e intangibilidad de Kizaru en su forma logia chocaron con la visión de futuro de Katakuri, su fruta del diablo despertada, su suprema conciencia de combate y su aterrador dominio del Haki. Incluyendo el Haki del conquistador. La lucha se volvió borrosa en el campo de batalla, sin que ninguno de los 2 bandos estuviera dispuesto a ceder ni un ápice. Cracker se alzaba como una fortaleza de guerra, creando con su fruta del diablo un sinfín de soldados de galleta. Contuvo varios vicealmirantes y a decenas de miles de marines prácticamente sin ayuda de nadie, convirtiendo el campo de batalla en una pesadilla implacable. Pero Spero y los otros oficiales de alto rango irrumpieron en el campo de batalla, enfrentándose a los vicealmirantes de la marina. Mientras los secuaces de Big Mom se enfrentaban al resto de los marines en una batalla brutal y despiadada. El mar estaba en llamas. La tierra gritó. El cielo mismo se agrietó bajo la presión. Esto no fue solo una guerra. Fue una colisión entre monstruos. Ace observó toda la guerra en silencio, con una expresión inusualmente seria. Incluso él quedó impresionado por la inmensa fuerza de Big Mom. A medida que continuaba el enfrentamiento, una duda se formó lentamente en su mente, una duda que se negaba a desaparecer. ¿Cómo lograron Eustace Kid y la derrotarla? Ace conocía la verdad sobre el poder de Big Mom mejor que nadie. Antes de la guerra de Wano, luchó contra Kaido en igualdad de condiciones durante 3 días y 3 noches. Eso por sí solo la ponía a la altura de los monstruos más grandes del mundo. Aunque alguien argumentara que Kaido era ligeramente más fuerte, la diferencia no era suficiente para que Kid y Lab la superaran. Y mirándola ahora, Ace podía sentirlo claramente. Esta Big Mom era más fuerte que Barba Blanca de la guerra de Marineford. No era que Big Mom hubiera superado a Barba Blanca en su mejor momento. Era que Barba Blanca de Marineford era viejo, su cuerpo estaba devastado por la enfermedad, su fuerza erosionada por la edad, sus órganos internos ya colapsaban por una enfermedad que Ace nunca comprendió del todo. Que Barba Blanca luchaba mientras moría. La Big Mom actual habría derrotado a esa versión de él. En apenas unas horas, decenas de miles de marines cayeron. Las fuerzas de Big Mom también sufrieron bajas, pero el desequilibrio era evidente, los marines estaban perdiendo mucho más.
Esto le recordó a Ace la guerra de Marineford. Sengoku lo había planeado todo a la perfección contra los piratas de Barba Blanca. De no ser por Luffy y el caos causado por los fugitivos de Impel Down, esas variables impredecibles, Barba Blanca habría caído igualmente, y su tripulación podría haber sido completamente aniquilada. Sin Shanks y Barba Negra presentes, Akainu jamás habría permitido que hubiera sobrevivientes. Big Mom es lo mismo. Al igual que Sengoku, era una maestra de la guerra a gran escala, pero sus ventajas eran mucho mayores. Su control del terreno, su habilidad para crear trampas, su infinito poder de ataque y sus camaradas, capaces de luchar, morir y ser reemplazados indefinidamente, la convertían en una figura dominante en el campo de batalla. Este resultado no fue sorprendente. Los marines no solo estaban luchando contra un Yonkou. Estaban luchando contra un mundo entero que vivía y obedecía su voluntad. Pasaron varias horas más y la luna apareció en el cielo. Big Mom estaba gravemente herida, su enorme cuerpo cubierto de profundas quemaduras y heridas, respirando agitadamente mientras los colegas a su alrededor luchaban por mantenerla en pie. Aún así, sus ojos aún ardían de locura y furia, prueba de que estaba lejos de estar derrotada. Akainu no estaba en mejor estado. Su cuerpo presentaba quemaduras por el fuego y los rayos, y varios huesos estaban visiblemente rotos. Incluso mantenerse en pie requería pura fuerza de voluntad. Aokiji también estaba gravemente herido, su hielo se rompía repetidamente hasta que sus movimientos se volvieron lentos y la escarcha no pudo formarse correctamente a su alrededor. Por el contrario, Kizaru salió prácticamente ileso, ya que estaba relajándose con Katakuri. Katakuri también escapó prácticamente ileso. No había participado en combates temerarios, y con su haki de observación, que le permitía prever el futuro, combinado con las propiedades semilogia de su cuerpo mochi, evitar daños fatales era algo natural para él. Se movía por el campo de batalla como una sombra que ya anticipaba el siguiente golpe. Entre los altos oficiales de Big Mom, muchos habían caído, pero muchos aún vivían. Casi la mitad de los colegas que habían convertido Whole Cake Island en una fortaleza viviente habían sido destruidos, sus gritos se perdían en el silencio. Los marines pagaron un precio aún más alto. Se confirmó la muerte de 3 vicealmirantes, mientras que las bajas entre los marines de menor rango fueron innumerables. El mar alrededor de Whole Cake Island estaba sembrado de restos, sangre y barcos destrozados. Finalmente, apareció un agente del CP0 y anunció oficialmente el fin de la operación. Con esa declaración, los marines se retiraron del territorio de los piratas de Big Mom, dejando atrás islas devastadas, mares en llamas y cicatrices que tardarían años en sanar. El objetivo de matar a un Yonko no se había logrado. Pero el mensaje ya había sido entregado. El gobierno mundial todavía mantenía el poder. Pronto llegaron también noticias del mar. Kaido de las Bestias, que había amenazado abiertamente con ayudar a Big Mom, fue interceptado por Shanks el pelirrojo antes de que pudiera salir de Wano, y después de horas de conflicto entre ellos. Finalmente llegó a Whole Cake Island. Nadie sabía si había sido un acuerdo secreto hecho entre Shanks y el gobierno mundial. Y así, la guerra entre el gobierno mundial y los piratas de Big Mom llegó a su fin. Capítulo 51. Un mes después. Mar del Sur, Isla Baterilla. La isla Baterilla permaneció tranquila bajo el sol de la tarde. Ace y su tripulación se alojaban allí, en la isla donde nació Ace, la tierra que llevaba el peso de una verdad que pocas personas en el mundo conocían. Tras escuchar la historia completa del nacimiento de Ace, el ambiente se volvió más denso. Algunos tripulantes ya conocían fragmentos de la historia, pero muchos la escuchaban por primera vez. El nombre Gold de Roger tenía demasiado peso. El sacrificio, el secreto, los meses de silencio y el precio pagado por inocentes, nadie habló por un rato. Hasta el mar parecía más tranquilo, como si respetara el silencio. En ese momento, el llamado familiar resonó en el aire. Noticias, noticias. Un vendedor de periódicos sobrevoló la zona antes de aterrizar. Ace, instintivamente, extendió la mano, pagó el periódico y lo tomó. Para romper el ambiente de tensión, repartió los periódicos entre los demás. Pero en el momento en que Ace leyó el titular, se quedó congelado. Sus ojos se abrieron ligeramente. El titular decía: La peor generación de piratas, los piratas del sombrero de paja, Zoro atacó a los dragones celestiales. Tripulación dispersada por todo el mundo por los Ichibukai, Bartolomé Kuma. Los miembros de la tripulación que rodeaban a Ace suspiraron mientras continuaban leyendo. Ace bajó el periódico y miró fijamente el horizonte. Ace frunció el ceño ligeramente, con su mirada todavía fija en el mar distante. ¿Por qué los dragones celestiales todavía vagaban por el archipiélago Sabaody? Quizás fue arrogancia. La arrogancia ciega y absoluta de quienes creían que nada en este mundo podía conmoverlos. Criaturas creadas para considerarse dioses, convencidas de que, sin importar el caos que sacudiera los mares, permanecerían intocables. O tal vez simplemente eran idiotas. Oh. Los ojos de Ace se entrecerraron levemente. Quizás pensaron que este era el momento perfecto. Tras la guerra del gobierno mundial contra Big Mom, tras la demostración de poder militar y autoridad, quizás los dragones celestiales creían que su posición era más segura que nunca. Que nadie se atrevería a desafiarlos ahora. O peor. Quizás eran un cebo. Un señuelo para atraer a otro rebelde. Alguien lo suficientemente insensato, o desesperado, como para atacar a un dragón celestial. Alguien a quien el gobierno mundial podría aplastar, capturar o ejecutar públicamente para recordarle al mundo quien lo gobernaba de verdad. Ace exhaló lentamente. Y luego hubo algo más. El informe menciona a Zoro, y solo a Zoro. No se menciona ningún incidente en una casa de subastas. No hay esclavos. No hay caos a gran escala. Solo un nombre relacionado con el hecho. Ace recordó la escena del anime. En aquel entonces, en Sabaody, Zoro caminaba directamente hacia un dragón celestial. Si Bonnie no lo hubiera apartado en el último segundo, se habría derramado sangre de todos modos. Quizás esta vez, nadie lo detuvo. Quizás la historia simplemente habría tomado un camino ligeramente diferente. Ace dejó escapar un lento suspiro y dobló el periódico. Su interés ya estaba menguando. A él no le importaba mucho eso. Luffy y los demás necesitaban tiempo, tiempo de verdad. 2 años enteros para entrenar, crecer y comprender lo cruel que era el nuevo mundo. En ese sentido, no fue una tragedia. Fue una bendición. Ace miró a su alrededor. Yamato tenía el ceño ligeramente fruncido y el resto de la tripulación tenía expresiones preocupadas. Al ver esto, Ace sonrió, una sonrisa tranquila, segura y familiar. No importa, dijo con calma.
Todavía están demasiado débiles para viajar al nuevo mundo. Eso les conviene. Hizo una pausa y luego continuó. Al menos ahora no se precipitarán y comenzarán a atacar a los 4 emperadores tan pronto como lleguen. Los piratas de la espada intercambiaron miradas incómodas. Ellos entendieron muy bien ese sentimiento. Una vez, ellos también se creyeron los elegidos, favorecidos por el mismísimo cielo. Fuertes. Especiales. Destinados. Desafiaron a los piratas de Barba Blanca con esta creencia. Y quedaron completamente devastados. Solo su capitán, Porgas de Ace, logró luchar contra Jimbe durante 5 días y 5 noches. Pero Jimbe no era Barba Blanca. Barba Blanca era algo completamente diferente. Y Ace había sido completamente derrotado por él. Sí, entrenar primero, aprender aquí, comprender el mundo antes de desafiarlo, ese era el camino correcto. Ace lo sabía. Recordaba cómo se desarrollaría todo. Luffy se convertiría en emperador poco después del salto temporal. Por absurdo que parezca, el despertar de Akuma no Mi, Nika, Joy Boy, aún así sucedería. Ace dio una leve sonrisa. Bueno, dijo levantándose y estirándose, no tenemos que preocuparnos por todo este lío. Se giró hacia el mar. Ahora vamos al mar del norte. Este año recorreremos los 4 mares. Y el año que viene. Su sonrisa se amplió. Regresaremos a Grand Line. Por un momento, hubo silencio. Entonces. ¡Oh! El grito resonó por toda la isla de Baterilla, transportado por el viento y las olas. Y así, su viaje continuó. 7 meses después. Mar del Oeste, Isla de las Serpientes Gemelas. Pasaron 7 meses en paz. Cuando los piratas Fat llegaron a la Isla de las Serpientes Gemelas, su viaje por los 4 mares ya estaba en marcha. Para la mayoría de la tripulación, esta isla era solo una parada más en su viaje, otro puerto, otro conjunto de calles, otra cultura por explorar. Pero para Ace, fue diferente. Esta isla era importante. Porque en algún lugar de este reino vivía un hombre que, en el futuro, se convertiría en almirante de la armada. Iso. El espadachín ciego que más tarde sería conocido mundialmente como Fujitora. Pero en aquel momento no era más que un guardaespaldas. La razón era simple y casi ridícula. Iso lo había perdido todo en el juego. Sin un céntimo y con deudas crecientes, se vio obligado a trabajar como guardaespaldas del reino. Más tarde, el gobierno mundial se fijó en él, pagó sus deudas por una suma exorbitante y lo reclutó en la armada. Ese futuro aún no había sucedido. Y eso era exactamente por qué Ace estaba allí. Quizás solo quería verlo con sus propios ojos. Quizás quería probar su fuerza. O tal vez, solo tal vez, quería convencerlo de no alistarse en la infantería de marina. Los piratas Fad atracaron en el puerto sin incidentes. Pero en el momento en que pusieron un pie en tierra firme, los guardias del reino los rodearon, formación apretada, armas desenvainadas y miradas cautelosas. Ace ni siquiera disminuyó la velocidad. Él simplemente caminó hacia adelante, con las manos en los bolsillos y una expresión relajada. Ninguno de los guardias se atrevió a moverse. Después de todo el mundo sabía quiénes eran esos piratas. Los piratas de la espada, viajando libremente por los 4 mares. Su capitán, Porgas de Ace, era el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca. El hombre más fuerte entre los piratas de Barba Blanca después del propio Barba Blanca. Y caminando a su lado estaba Yamato, la hija de Kaido. Ningún reino podría permitirse el lujo de desatar monstruos como estos. Entonces los guardias retrocedieron, paso a paso, permitiendo que Ace y su tripulación pasaran. Y así, sin más preámbulos, los piratas de la espada entraron a las calles de la Isla de las Serpientes Gemelas. Probaron platos locales, se rieron de sabores desconocidos y exploraron las especialidades de la isla como viajeros comunes, como si no fueran piratas cuyos nombres pudieran sacudir los mares. Pero detrás de la sonrisa relajada de Ace, él estaba buscando. Para un espadachín ciego que aún no había elegido su camino. Al día siguiente, Ace finalmente lo encontró. Iso estaba sentado solo en un pequeño restaurante de carretera, comiendo tranquilamente un plato de fideo soba. Su postura era relajada, sus palillos firmes, sus movimientos lentos, nada en él sugería peligro a primera vista. Pero Ace inmediatamente sintió algo más. Frente a Iso estaba sentado otro hombre. Su rostro estaba completamente oculto bajo una capa, pero la presión que emanaba era abrumadora. No violenta ni hostil, simplemente inmensa. Tan inmensa que incluso Ace sintió una ligera tensión en el pecho. Fuerte. No, este es otro nivel. Mientras Ace los observaba, ambos hombres giraron la cabeza hacia él al mismo tiempo. Ace ni siquiera se molestó en fingir que no lo había notado. Se acercó casualmente, acercó una silla y se sentó en el tercer banco. Juntas son de fideo soba, por favor, le dijo Ace al camarero, quien asintió rápidamente y salió apresuradamente. Ace se reclinó ligeramente, sonrió y habló como si estuviera saludando a viejos conocidos. Bueno, pero si no es el infame criminal más buscado del mundo, Monkey D. Dragon. Luego giró ligeramente la cabeza. Y Iso-san. Un placer conocerte. Un profundo silencio cayó sobre la mesa. Los ojos de dragón se entrecerraron bajo su capucha, no por hostilidad, sino por curiosidad. ¿Cómo sabía ese pirata quién era yo? Iso, por otro lado, frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué las figuras poderosas siguen buscándome, una tras otra? El dragón habló primero. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Ace asintió con calma. No, respondió con sinceridad. Solo vine a buscar a Iso. Verte aquí fue una sorpresa. Dragón observó a Ace un momento y luego se relajó. No hizo ademán de irse ni mostró preocupación alguna. Después de todo, Dragón sabía quién era Ace. Nieto adoptivo de Garb. Hijo de Barba Blanca. Por lazos familiares, o al menos por el destino, Ace podría incluso ser considerado su sobrino, aunque los dos nunca se habían conocido antes. Ace habló de nuevo de repente. Oye. ¿Sabo está contigo? Esta vez, el dragón se congeló. Su expresión cambió ligeramente. Ace notó la confusión y continuó. Sabo, Luffy y yo hicimos un pacto fraternal cuando éramos niños, dijo Ace casualmente. Pero el día que Sabo zarpó, los dragones celestiales atacaron su barco. El agarre del dragón se apretó casi imperceptiblemente. Oí que lo salvaste, continuó Ace. Pero perdió la memoria. Así que, me preguntaba si podría conocerlo. Por un momento, Dragón permaneció en silencio. Luego, tras una breve pausa, habló. Le pasaré tu mensaje a Sabo, dijo Dragón en voz baja.
Él mismo se pondrá en contacto contigo. Ace dio una leve sonrisa. Ya es suficiente. Durante los siguientes 10 minutos, la mesa permaneció en silencio. El tintineo de los palillos contra los tazones y el murmullo distante del restaurante llenaban el silencio. Nadie se apresuraba a hablar. Lo que fuera necesario decir, podía esperar. Después de terminar de comer, los tres se levantaron y comenzaron a caminar hacia la playa. Fue entonces cuando Ace vio dos figuras familiares en la distancia. Oye, Yamato. 2. Y gritó Ace. Los dos se giraron, reconocieron a Ace y se acercaron rápidamente. Unos minutos después, los 5 estaban sentados en la arena, con las olas rompiendo suavemente frente a ellos. Ace habló primero. Bueno, primero, las presentaciones, dijo casualmente. Este es Yamato, y este es mi segundo al mando, Deus. Luego hizo un gesto hacia el espadachín ciego. Y este es Iso, del que te hablé. Yamato y Deus se volvieron hacia Iso. Sus miradas eran una mezcla de análisis y admiración. Iso se dio cuenta. ¿Sabes algo de mí?, preguntó con calma. Yamato y Deus asintieron en señal de acuerdo. Ace nos lo dijo, respondió Deus simplemente. Ace luego continuó, señalando al hombre encapuchado al lado de Iso. Y, bueno. Yamato, considera a este tipo nuestro veterano. Ace sonrió. El mayor criminal del mundo, Monkey D. Dragon. La mente de Deus se quedó en blanco. ¿El hombre más buscado del mundo? Yamato, por otro lado, creció rodeada de emperadores. Apenas un mes antes, ella misma había desafiado a Kaido. Comparado con eso, la presencia de dragón no la intimidaba. Ella inclinó la cabeza y preguntó casualmente. ¿Por qué le llamas viejo? Ace respondió sin dudarlo, con orgullo evidente en su voz. Porque también mató a los dragones celestiales. El silencio cayó instantáneamente. Incluso Dragón permaneció en silencio, su expresión ilegible bajo su capucha. Los ojos de Yamato se iluminaron. Ella se inclinó hacia adelante con entusiasmo, mirando a Dragón con admiración. Oye, ¿cuántos mataste? Ella sonrió. Hagamos una competición. La playa quedó en completo silencio. Porque en el momento en que ella dijo eso, se hizo obvio. Yamato. As. Ambos también habían matado dragones celestiales. Iso finalmente rompió el silencio, dejando escapar un suspiro seco. Así que esta es la nueva tendencia de esta era, dijo con calma. Para convertirse en un hombre fuerte, uno debe matar dragones celestiales. Deus miró fijamente al grupo, sin expresión alguna. Ya no estaba seguro de si era una broma. ¿O acaso el mundo realmente se ha vuelto loco, considerando que los dragones celestiales han muerto recientemente de verdad, y hace unos meses, la tripulación pirata del hermano de Ace también derrotó a un dragón celestial? Capítulo 52. Ese día nadie sabía lo que habían discutido los 5. Lo único que vieron los habitantes de la isla Baterilla fue un espectáculo de fuegos artificiales. A pocos kilómetros de la isla, el cielo gritaba. Los meteoritos cayeron como un juicio desde el cielo. Las tormentas agitaban el aire, desgarrando las nubes. Columnas de fuego emergieron del mar y explosiones masivas resonaron en el horizonte. Los pescadores huyeron de nuevo a la orilla. Los residentes cerraron sus puertas con llave. Incluso los reyes de los mares en las aguas circundantes han desaparecido. Al caer la noche, todo volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera sucedido. No se encontraron cadáveres. No se encontraron restos del naufragio en la costa. Lo único que quedó fueron rocas quemadas y mares embravecidos. A la mañana siguiente, los piratas Pat zarparon de la isla Baterilla. Se fueron en silencio, llevándose consigo los recuerdos de la isla, la verdad sobre el nacimiento de Ace y un entendimiento tácito forjado lejos de miradas indiscretas. Y entonces, de repente. Ha pasado 1 año y medio. Archipiélago Sabaody. Ace estaba sentado sobre las raíces de un enorme manglar, con un periódico abierto en sus manos. El titular por sí solo fue suficiente para captar tu atención. El gobierno mundial declara la guerra a uno de los 4 emperadores, los piratas de Barba Blanca. ¿Prevalecerá el gobierno mundial o los piratas de Barba Blanca sobrevivirán a otra tormenta, como siempre hacen? Una leve sonrisa apareció en los labios de Ace, pero había algo diferente en sus ojos. Algo pesado. Algo que nadie más podía ver. No había otros miembros de la tripulación de los piratas Pat por allí. Ni siquiera el Yamato. La tripulación ya había regresado a los piratas de Barba Blanca. Respecto a Yamato. Ace miró el horizonte lejano, hacia Wano, y sonrió suavemente. En ese momento, un grito de pánico resonó por todo el archipiélago. Los piratas del sombrero de paja han llegado. Llamen refuerzos, rodeen la isla. Ace dobló el periódico. Así que están aquí. Se levantó y comenzó a caminar hacia los muelles. No tardé mucho en encontrarlo. Atracado en el puerto había un barco reluciente y desconocido, el Sausen Sani. Ace sonrió. Las llamas se formaron detrás de él, tomando la forma de alas, y al instante siguiente saltó. Aterrizaje directamente en la cubierta del barco. Al instante, los piratas del sombrero de paja se tensaron y sus armas quedaron medio desenvainadas. Entonces. Ace. ¿Que estás aquí? La voz de Luffy resonó, llena de conmoción y alegría. Ace sonrió y miró más allá de él, hacia el mar distante, donde los barcos de la marina se acercaban rápidamente. Bueno, dijo Ace casualmente. Me reuniré con mi hermano pequeño ahora mismo. No puedes interrumpirme. Miró en dirección a los marines que se acercaban. Podrás jugar a tu juego de marine más tarde. En ese momento, Ace desató su haki del conquistador. El mundo parecía inclinarse. El mar se agitaba violentamente. El aire tembló. Las olas subían y bajaban de forma anormal. Desde soldados de bajo rango hasta capitanes, coroneles e incluso contraalmirantes. Los marines se desmayaron, uno tras otro. Los piratas que observaban el espectáculo y se encontraban cerca también quedaron paralizados por la sorpresa. Incluso los ojos de Rayleigh se abrieron ligeramente. Luffy parecía incrédulo. Él mismo había desbloqueado el haki del conquistador, pero comparado con eso, ni siquiera estaba cerca de ser tan refinado. Ace no se detuvo allí. Miró a Luffy y sonrió. Él creció. Entonces Ace miró a Robin. Notó el cambio, sutil, pero todavía no drástico. No era exactamente como el anime que recordaba. Quizás más tarde, pensó.
Está pensando en el cambio de apariencia de Robin antes y después del salto temporal. De repente, la voz de Luffy volvió a resonar. Ace. Ya que estás aquí, hagamos una fiesta. Ace hizo una pausa. Él miró hacia otro lado por un momento, y luego sonrió. Sí. Eso suena genial. Inmediatamente estallaron los aplausos. Sanji corrió a la cocina. Zoro se dirigió directamente al almacén de bebidas. Los demás comenzaron a prepararse y la risa resonó por todo el barco. Mientras el grupo se reunía, Ace y Luffy conversaban. Luffy habló sobre sus aventuras. Ace habló sobre las islas que visitó en los últimos 2 años. Nuevo mundo. Sus emperadores. Sus misterios. Al principio, Luffy intentó protestar. No quiero saber. Ace respondió con algunos golpes amistosos. Al poco tiempo, Luffy estaba escuchando atentamente. En poco tiempo todos estaban reunidos. Zoro escuchó atentamente las historias de poderosos espadachines. Sanji se emocionó al escuchar historias sobre chefs legendarios y restaurantes famosos. Nami se centró en los aterradores fenómenos climáticos del Nuevo Mundo. Los ojos de Usopp se iluminaron cuando escuchó historias sobre el Baf, el antiguo rey, y el príncipe Loki, quien una vez había sido derrotado y encarcelado por Shanks el pelirrojo. Luffy se inclinó hacia adelante cuando surgió el nombre de Shanks. No lo había visto desde hacía mucho tiempo. Risas, comida e historias llenaron el Southern Sunny. Al atardecer sobre Sabaody. Una hora más tarde, cuando la fiesta estaba llegando a su fin, Sanji y los demás estaban limpiando la cubierta. Ace estaba de pie junto a Luffy, la brisa del mar acariciaba sus rostros. Luffy, susurró Ace. Conocí a Sabo. Luffy se congeló. Se giró lentamente hacia Ace, con los ojos llenos de confusión. Ace continuó con calma, Sabo sobrevivió. Ese día, se hizo a la mar solo, llegaron los dragones celestiales. Dispararon cañonazos contra su barco. Luffy apretó los puños. Justo cuando Sabo estaba a punto de ahogarse, dijo Ace. Su padre lo salvó y lo llevó al cuartel general del ejército revolucionario. Ace se detuvo por un momento. Debido a ese incidente, Sabo perdió la memoria. No podía recordarnos, ni nada de lo que había sucedido antes. Los ojos de Luffy temblaron. Pero ahora, dijo Ace suavemente. Está curado. Lo conocí hace un año. Las lágrimas brotaron de los ojos de Luffy y pronto se desbordaron. Ace dio una leve sonrisa mientras observaba. Recordó un dicho. La máxima felicidad es llorar. La risa es la personificación de la tristeza. Quizás efectivamente era cierto. Luffy se secó la cara y rió entre lágrimas. Si ese es el caso. Entonces Ace, un día, los 3 podremos tomar una copa juntos otra vez. Ace permaneció en silencio. Él miró hacia el cielo. La pausa dejó a Luffy inquieto. Entonces, cuando nos vemos, preguntó Luffy rápidamente. ¿Tienes el número del Denden Mushi de Sabo? Ace sonrió. Yo hago. Metió la mano en la bolsa que llevaba, sacó un trozo de papel doblado y se lo entregó a Luffy. Luffy lo sostuvo como si fuera el mayor tesoro del mundo. Ace lo miró y dijo, ven aquí. Luffy dio un paso adelante. Ace extendió la mano y la colocó sobre el pecho de Luffy. A 5 centímetros de distancia. Él se detuvo. Una pequeña llama apareció frente a la palma de Ace. Pasó el tiempo. La llama se hizo más densa, más brillante, su energía se comprimió hacia adentro. La tripulación estaba en alerta máxima y la tensión en el aire aumentaba. Pero nadie se movió. Confiaron en Ace. En cuanto a Luffy. Se estaba hurgando la nariz. Ace se rió entre dientes. Cuando sintió que era suficiente, Ace empujó la llama comprimida hacia adelante. Golpeó a Luffy en el pecho. Y desapareció. Está prohibido quemar. Sin explosión. El fuego simplemente desapareció dentro de él. La tripulación se quedó mirando en estado de shock. Ace sonrió. Luffy, dijo. Este es mi ataque más fuerte en mi forma base. Si estás en peligro, úsalo. Luffy dio una amplia sonrisa. Gracias, Ace. Ace volvió a mirar hacia otro lado, con una expresión distante. Entonces, como si recordara algo. Bueno, Luffy, dijo. Creo que ya es hora de irme. Luffy no intentó detenerlo. Unas alas llameantes se extienden desde la espalda de Ace. Se elevó en el aire. Oye, Luffy. Y gritó Ace. ¿Tienes un proyector? ¿O un televisor? Franky respondió inmediatamente. Genial. Tenemos uno. Ace asintió. Genial. Sintoniza el canal de Morgan. Te voy a mostrar un espectáculo de fuegos artificiales. Los ojos de Luffy se iluminaron cuando escuchó la palabra fuegos artificiales. Pero de repente, un mal presentimiento invadió su pecho. Ace lo miró directamente. Luffy, dijo suavemente. Esta es nuestra última despedida. No llores después de que me haya ido. Cuidarse. Antes de que Luffy pudiera responder. Ace desapareció en el cielo como un cohete lanzado. La sensación siniestra solo se intensificó. Franky, dijo Luffy con urgencia. Configurar. Ahora. Conectarse al canal de Morgan. Al darse cuenta de lo serio que hablaba Luffy, Franky asintió inmediatamente. Momentos después. En la cubierta del Southern Sunny se instaló una enorme pantalla de 100 pulgadas. La transmisión ha comenzado. Y lo que sea que Ace quiso decir con fuegos artificiales. Estaba a punto de sacudir el mundo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 53. Mientras Ace preparaba sus fuegos artificiales en otro lugar. Onigashima estaba bañada por la luz de las antorchas y el ruido ensordecedor de la borrachera. Yamato estaba solo frente a una pantalla gigante. No había nada allí. No hay imagen. No hay sonido. No hay señal. Solo un rectángulo oscuro y silencioso que refleja su rostro. Sus ojos no mostraban emoción alguna, solo una silenciosa mezcla de tristeza, ira y determinación, estrechamente entrelazadas. No se movió. No parpadeó. Entonces. La pantalla parpadeó. La estática se onduló una vez. Y apareció el cielo nocturno. La repentina activación atrajo la atención de inmediato. Las risas cesaron. Los vasos se detuvieron en el aire.
Uno a uno, los piratas de las 100 bestias se volvieron hacia la pantalla, con la curiosidad superando la alegría ebria. En este mundo, la televisión y las pantallas eran un lujo. Transmisión en vivo, aún más. Solo los Morgan poseían el alcance necesario, la red de subcanales capaz de proyectar una imagen a cada rincón del mar. Y esa no era la transmisión programada. Todavía faltaba una semana para la guerra entre el gobierno mundial y los piratas de Barba Blanca. Entonces, ¿por qué ahora? La imagen se estabilizó. Apareció a la vista una enorme ciudad, luces doradas se superponían a estructuras imponentes, construidas sobre una montaña roja increíblemente enorme que tocaba el cielo. Un pirata entrecerró los ojos. ¿No te parece familiar este lugar? Otro se endureció. Esa montaña. Una tercera persona susurró, con la voz repentinamente ronca. Esa es Mary Geoise. El nombre se extendió como veneno. La conversación se detuvo por completo. ¿Por qué Morgan transmitiría desde ese lugar? ¿Fue eso un anuncio, una declaración, una advertencia del gobierno mundial? Unos pasos pesados resonaron en el suelo. El rey y la reina llegaron después de escuchar la conmoción, y su presencia ahogó el resto del ruido. La reina se ajustó las gafas y fijó la mirada en la pantalla. Bueno, murmuró. El rey no dijo nada al principio. Observó la imagen. El momento. El silencio. Luego se volvió bruscamente hacia un subordinado que estaba cerca. Llamen a Kaido-sama, ordenó King. Díganle que Morgan se está a punto de mostrar algo inusual. El pirata asintió y salió corriendo. Entonces, la mirada del rey cambió. Aterrizó en Yamato. Estaba parcialmente cubierta, mimetizándose con las sombras, pero el aura que la rodeaba era extraña. El rey entrecerró los ojos. Aquí. Él había sentido esto antes. No vino de un enemigo. Se volvió hacia el mismo pirata, ahora con una voz más fría. Y dígale a Kaido-sama, agregó King, que ha llegado un invitado. Territorio pirata de Barba Blanca, Isla Esfinge. Las antorchas brillaban contra el cielo nocturno, la música resonaba como olas y las risas resonaban de una orilla a otra. El olor a carne asada y alcohol fuerte impregnaba el aire, transportado por la brisa marina. Fue una celebración. Y todos sabían por qué. Se avecinaba una guerra. Una guerra tan grande que nadie, por fuerte que fuera, podía garantizar que vería el amanecer del día después de que terminara. Así que esta noche no hubo restricción alguna. Esta noche fue para la familia. Edward Negate, Barba Blanca, estaba sentado en el centro de todo, con su enorme cuerpo relajado y una risa estruendosa mientras bebía de una calabaza gigante. Por primera vez, Marco no lo había detenido. Permisos poco comunes. Indulgencias poco comunes. A su alrededor estaban los 16 comandantes de división, con rostros cansados pero sonrientes. Más allá, casi 7.000 tripulantes, hombro con hombro, cantaban, discutían y reían como hermanos que ya se habían resignado al mañana. Además, las 43 tripulaciones piratas afiliadas. Y además de ellas, los habitantes de la isla Esfinge. Civiles. Comerciantes. Niños. Ancianos. Bebieron y bailaron junto a los piratas sin miedo. Porque para ellos, Barba Blanca no era solo un emperador. Él era su padre, su familia. Y él los trató de la misma manera. La isla entera se había transformado en un único y enorme banquete. Barba Blanca se reclinó, dejando escapar una risa profunda y satisfecha, y luego giró ligeramente la cabeza. Hola, dijo con voz ronca pero cariñosa. Doctor. Deus se puso ligeramente rígido y dio un paso hacia adelante. ¿Dónde estáis? Barba Blanca tomó otro trago, con los ojos medio cerrados. Hace un año que ese mocoso no se deja ver. Teach se escapa, viaja por el mundo y ahora. Él resopló. Terminó involucrándose con la hija de Kaido, entre todas las personas. Algunos comandantes cercanos se rieron entre dientes. Antes de que Barba Blanca pudiera continuar. Tic. La voz de Marco interrumpió, perezosa pero incisiva. Ese tipo, dijo Marco, tomando un sorbo de su bebida, se escapó con la hija de Kaido y se olvidó de nosotros. Una pausa. Entonces Marco esbozó una leve sonrisa irónica. Pero creo que las felicitaciones son bien merecidas. La risa se extendió en oleadas. Barba Blanca dejó escapar una fuerte carcajada, el sonido hizo vibrar el aire. Egurarara. Este es mi hijo para ti. Mundial. Pantallas gigantes cobraron vida. En plazas bulliciosas. Frente a tabernas ruidosas. En territorios de piratas, revolucionarios e infantes de marina. La gente se detuvo a mitad del paso. Las conversaciones cesaron. Las tazas se congelaron a medio camino de la boca. La música se detuvo. Todo el mundo sabía la razón de la existencia de estas pantallas. Se avecinaba la guerra. El gobierno mundial contra los piratas de Barba Blanca. Esto es lo que se suponía que mostraría la transmisión. Pero esta noche, algo estaba mal. Una a una, las pantallas se activaron mucho antes de lo anunciado. Y en lugar de un campo de batalla, mostró el cielo nocturno. María Geoise. La tierra santa de los dragones celestiales. La confusión se extendió instantáneamente. ¿Por qué Mary Geoise? ¿Ha pasado algo? ¿Es un anuncio? Las cámaras no se movieron. No usaron zoom. Simplemente mostraron la ciudad desde lejos, sus imponentes estructuras, su montaña sagrada bañada por luz artificial, intacta y arrogante como siempre. Entonces, alguien se dio cuenta. Espera, ¿qué es eso? Muy por encima de la ciudad. Un punto negro atravesó el cielo. Era pequeño. Distante. Pero innegablemente conmovedor. A medida que se acercaba, las llamas se hicieron visibles, alas de fuego parpadeantes envolvían la silueta humana. En todo el mundo se oyeron exclamaciones de asombro. Es una persona. No, alguien está volando. ¿Quién demonios invadiría a Mary Geoise tan abiertamente? La figura descendió lentamente, sin prisa, como una estrella fugaz que hubiera elegido su destino. Las llamas ardían más intensamente en la oscuridad. Y por primera vez, el mundo entero lo sintió. Una presión inexplicable. Una opresión en el pecho. La sensación de que algo irreversible estaba a punto de suceder. Por encima de Mary Geoise. Había pasado media hora desde que Ace había abandonado el Southern Sunny.
Ahora flotaba directamente sobre Tierra Santa, con llamas extendiéndose detrás de él, manteniéndolo estable contra el aire nocturno. En ese momento, Mary Geoise era hermosa. Ace no lo negó. Los edificios de mármol blanco se extendían interminablemente, con sus bordes adornados con oro que reflejaba la luz artificial de la ciudad. Las calles anchas relucían limpias e intactas. Las fuentes fluían suavemente, y el agua capturaba el brillo como si fuera cristal líquido. Jardines cuidadosamente diseñados llenaban los espacios entre los edificios, perfectos y controlados, cada hoja en su lugar. La ciudad entera parecía irreal, como si estuviera expuesta detrás de un cristal en lugar de habitada. Ace sabía la verdad. Sabía lo que se escondía bajo esas calles. La sangre. Las cadenas. El sufrimiento que nunca salía a la superficie. Y sin embargo, se encontró admirándolo. Desde allí arriba, la sensación era de un desapego imposible del resto del mundo. Intocable. Elevado por encima de todo y de todos. Ace lo sabía, a pesar de que había trabajado toda su vida en su mundo anterior, a pesar de que lo había dado todo. Nunca se le permitiría vivir aquí. El pensamiento surgió sin invitación. Y luego vino otro. Pensando en lo que estaba a punto de hacer con este lugar. Ace sintió una ligera e inquietante sensación de placer. Él frunció el ceño. Sacudió la cabeza bruscamente, como si intentara alejar el pensamiento. No, murmuró. No es eso. Las llamas parpadearon detrás de él, en respuesta a su inquietud. No es que quiera destruirla, dijo Ace en voz baja. Es que esta ciudad está mal. Porque se construyó sobre la base del mal. Porque hay que detenerla. Exhaló lentamente. No puedo pensar así. Por un momento, permaneció en silencio, contemplando la ciudad prístina que se extendía debajo. Luego, más silenciosamente. Aún no he aterrizado y mis pensamientos ya están acelerados. La mirada de Ace se endureció. Ahora lo entiendo, dijo. Este lugar corrompe a todos los que viven en él. Perdido en sus pensamientos, Ace apenas notó cuando sus alas se movieron. Con un único y perezoso movimiento de alas, comenzó a descender. No rápido. No agresivo. Descendió con una facilidad casi casual, como quien pasea por un jardín temprano por la mañana, sin prisas, despreocupado, como si tuviera bajo sus pies una ciudad cualquiera. Las llamas lo arrastraron suavemente. Cuando llegó a 100 metros de la ciudad, él lo sintió. Ojos. Afilado. Los sospechosos. Los incrédulos. Los curiosos, los enojados, los hostiles. Lo presionaban desde todos lados. Ace no se molestó en identificarlos. Podrían ser residentes que finalmente estaban levantando la vista. Soldados del gobierno escondidos en los tejados. Agentes de Cyberpol ya tomando posiciones. O algo completamente diferente. No importaba. Disminuyó la velocidad de su descenso, respiró profundamente y dejó que el aire se asentara en sus pulmones. Luego habló. Su voz fue escuchada. No solo al otro lado de la calle de Mary Geoise, pero a través de cada pantalla, de cada isla, de cada mar donde llegó la transmisión. Perros del gobierno mundial. Yo, Porgas de Ace, he descendido trayendo salvación por los pecados que has cometido. Si en vuestras almas queda algún rastro de vergüenza, purificad vuestros cuellos e inclinaos. Aquellos que se arrodillan ante el juicio están obligados a hacerlo. Sufrirán menos cuando las puertas del infierno se abran para ellos. Por un momento. No pasó nada. No en Mary Geoise. En ningún lugar. El mundo pareció congelarse, como si necesitara tiempo para procesar lo que acababa de escuchar. ¿Quién se atrevería? ¿Quién invadiría abiertamente Tierra Santa? Burlándose de los dragones celestiales. ¿Y declarar los pecadores en la misma frase? Al otro lado del mar la gente estaba sin palabras. En islas lejanas, los piratas miraban fijamente las pantallas. Incluso Laffy, observando desde lejos, sintió que su pecho se oprimía y sus ojos brillaban con algo peligrosamente cercano a la admiración. Entonces. Comenzó. La ciudad estaba alborotada. De repente, se abrieron villas de lujo, y figuras con trajes espaciales emergieron en balcones y terrazas. Dragones celestiales aparecieron afuera, con rostros contorsionados por la incredulidad. Entonces, furia. Luego, la curiosidad. No tengas miedo. No tengas miedo. Miraron fijamente la figura solitaria que descendía del cielo como si fuera un insecto que hubiera volado demasiado cerca de algo sagrado. Ace finalmente llegó al suelo. Las llamas detrás de él desaparecieron. En el instante en que sus botas tocaron el mármol blanco, el espacio a su alrededor se contrajo. Aparecieron agentes, silenciosos, precisos y disciplinados. Operativos de la policía cifrada, personal del ejército y los protectores personales de los dragones celestiales. No atacaron. En lugar de eso, lo rodearon. No por misericordia. Por si acaso. Reconocieron su rostro. Sabían su nombre. Sabían de la recompensa asociada a ello. Un hombre así no podía ser tratado con imprudencia, no allí, no entre lo que ellos consideraban precioso. Su objetivo era claro. Aguanta. Retrasar su paso. Espera a alguien más fuerte. Ace miró a su alrededor el círculo que se formaba a su alrededor. Entonces sonrió. Lentamente, inclinó la cabeza hacia arriba, levantando la mirada hacia el cielo sobre Mary Geoise, hacia las pantallas que lo observaban, hacia el mundo que contenía la respiración. Genial, dijo suavemente. Entonces. Despertar prohibido. El aire cambió de dirección. El calor distorsionó el espacio a su alrededor. La voz de Ace bajó, firme y definitiva. Requiem termal. Capítulo 54. Tan pronto como pronunció esas palabras, todos a su alrededor se tensaron. Los agentes de Cyberpol cambiaron de posición. Los soldados apretaron el agarre. Incluso los dragones celestiales que observaban desde arriba se inclinaron hacia adelante, con la mirada fija en él. Al otro lado del océano, los que miraban fijamente las pantallas contenían la respiración. Eso fue todo. Pasaron unos segundos. No pasó nada. Sin explosión. Sin ola de calor. Sin rugido de llamas. Un segundo más. Luego otro más. Lo único que cambió fue el viento, que se volvió ligeramente más fresco y acariciaba las calles de mármol blanco. Se produjo una confusión. La gente estaba esperando que el ataque ocurriera en cualquier momento. Pero no pasó nada.
Ace miró a su alrededor el anillo que lo rodeaba. Luego habló de manera casual. Bueno, dijo, solo estaba bromeando. Antes de que alguien pudiera reaccionar. Zoru. Ace desapareció. Una distorsión en el aire. Y reapareció justo delante de uno de los agentes, tan cerca que estaban casi cara a cara. Ace levantó un dedo. Pistola de dedo. Su dedo se oscureció, cubierto por una gruesa capa de haki de armamento. No hubo preparación. Sin previo aviso. Ace simplemente dio un paso adelante y metió ese dedo en el cuello del agente. El agente de Cyberpol ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Se oyó un sonido apagado. Entonces, un agujero se abrió por completo en la garganta del agente de Cyberpol número 4. Se desmayó instantáneamente. Muerto. Por una fracción de segundo, el lugar quedó en silencio. Entonces todo explotó. En el instante en que el cuerpo tocó el mármol, todos comprendieron. No fue un punto muerto. Eso fue una pelea. Los agentes se movilizaron de inmediato. Se gritaron órdenes. La formación se disolvió mientras los agentes de Cyberpol atacaban desde múltiples ángulos. Zoru. Rankiaku. Pistola de dedo. Pistola de dedo volador. Regresar a la vida. Las figuras emergieron como borrones en las calles, dedos chasqueando en gestos asesinos, balas disparando desde armas de fuego, espadas brillando mientras rodeaban a Ace por todos lados. 18. Al verlos avanzar contra él, con espadas y extremidades cubiertas de haki. Ace lo sintió. Excitación. Moonwalk. Se impulsó desde el suelo, elevándose con gracia en el aire. En el mismo movimiento, giró su cuerpo y extendió la pierna hacia afuera. La patada se extendió. El aire comprimido imbuido de haki avanzó a gran velocidad. Rankiaku, ciclón. Varios destellos surgieron del impacto, chocando de frente con los ataques entrantes. Las espadas fueron desviadas. Los cuerpos se vieron obligados a retroceder. La formación se desintegró en un instante. Tan pronto como Ace terminó su ataque. Una voz vino detrás de él. Un llamado breve e incisivo. Estilo de espada único, lobo verde. Ace se giró instantáneamente. Él replicó sin dudarlo. Habilidad secreta de los 6 estilos, arma del rey de los 6. Al juntar sus manos, desató una onda de choque hacia adelante. La fuerza explotó hacia afuera. El golpe de Ace se encontró de frente con el ataque en forma de lobo. La colisión los destrozó a ambos, las ondas de choque atravesaron el aire y agrietaron el mármol de abajo. Ace aterrizó suavemente en el suelo. Tan pronto como sus botas tocaron el suelo, volvió al interior. Él retiró el brazo. Luego, lanzó un puñetazo directo al miembro de élite de Cyberpol frente a él, con el haki de armamento cubriendo su puño. El otro hombre reaccionó inmediatamente. Su espada estaba recubierta con haki de armamento. Así pasaron varios minutos. 15. Los cuerpos comenzaron a amontonarse alrededor de Ace, esparcidos por las calles de mármol agrietado. Pero el número de agentes no disminuyó. Aumentó. Más gente emergió de los tejados y callejones de los alrededores, llenando los huecos dejados por los caídos. Entonces, una voz vino desde arriba. La velocidad es peso. ¿Alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? En el momento en que Ace escuchó esa voz. Ese tono irritante. Él sabía exactamente quién era. No tuvo tiempo de darse la vuelta. Endureció su puño con haki de armamento y lo blandió hacia la fuente del sonido. La luz chocó con él. Una patada precisa, brillante y devastadora, golpeó a Ace de lleno, lanzándolo a cientos de metros de distancia, a través de edificios, y dejando un rastro de polvo y piedras rotas. Pasaron unos segundos. Ace se levantó de los escombros y miró su propio cuerpo. No hay daños graves. Solo polvo. Ropa rota. Miró hacia atrás, en la dirección de donde había venido el ataque. Kizaru, dijo Ace con calma. No esperaba encontrarte aquí. Una luz se centró frente a él, y la voz tranquila de Kizaru la acompañó. Oh querido, ¿a quién esperabas? Él inclinó la cabeza ligeramente. Ace no respondió. Si el haki de armamento hubiera entrado en juego antes, las cosas podrían haber sido más fáciles para mí. Kizaru se encogió de hombros. Bueno, ya que estás aquí, ¿terminamos el calentamiento? Una presión invisible explotó hacia afuera. El haki del conquistador desenfrenado inundó el área. Uno por uno, los agentes de Cyberpol se desmayaron. Los dragones celestiales cayeron donde estaban. Incluso los miembros del CP0 se vieron obligados a arrodillarse, con los dientes apretados y sus cuerpos temblando bajo el peso de la situación. La expresión de Kizaru se volvió más incisiva. Esta presión. Solo había experimentado esto antes por parte de un hombre. Shanks murmuró. A Ace no le importó. Se impulsó fuera del suelo. Y desapareció. Al instante siguiente, apareció ante Kizaru, con el puño cubierto de haki de armamento y haki del conquistador, y le lanzó un puñetazo directo. Kizaru se dispersó en la luz y se reformó en otro lugar. El puñetazo no alcanzó su objetivo. Pero no el edificio que está detrás. Un rayo de energía surgió del puño de Ace, destruyendo completamente la mansión. No se detuvo. Continuó avanzando, pasando por otra estructura, luego otra, dirigiéndose directamente hacia un grupo de residencias pertenecientes al dragón celestial. La voz de Kizaru resonó nuevamente. No puedo dejar que mates dragones celestiales. Una luz se hizo añicos. Kizaru reapareció en el aire y golpeó con su propio rayo de luz. El impacto detonó. Se produjo una gigantesca explosión y el polvo cubrió por completo las calles de Mary Geoise. 10. Cuando la explosión finalmente se detuvo, Kizaru se quedó allí congelado. No dañoso. Su ropa estaba un poco sucia, con polvo adherido a la tela, pero a él no parecía importarle. La luz se concentró ante sus manos y tomó la forma de una espada. Amaño Murakumo. Kizaru se movió a la velocidad de la luz y apareció ante Ace, blandiendo su espada como si fuera a decapitarlo en un solo movimiento. Ace bloqueó el golpe una vez más con su propio puño. Puñetazo. Bloquear. Patada. Lanzar. Por un momento, casi pareció como si hubiera decidido convertirse en luchador profesional. En ese momento, la voz de Kizaru resonó, tranquila como siempre. Porgas de Ace. Posee una fruta del diablo tipo logia. La fruta llama de fuego. Él inclinó la cabeza ligeramente. ¿Por qué no usas tu fruta del diablo? Desde que llegaste, no la has usado ni una sola vez.
Ace respondió sin dudarlo. Simplemente no creo que valga la pena usar eso contigo. Él intervino y golpeó nuevamente a Kizaru, empujándolo. Luz dispersa. Kizaru reapareció. Esta vez, dividiéndose en varias figuras. Clones. Cada uno llevaba a Maño Murakumo, con la luz acumulándose en sus manos. Solo uno era real. El resto eran proyecciones. Ace los observó atentamente. Con solo mirarlos no podía distinguir uno del otro. Así que eligió la opción más sencilla. Ace se agachó y recogió la espada de un agente de Cyberpol caído. Él respiró profundamente. Al ver esto, Kizaru entrecerró los ojos ligeramente. ¿Esgrima? No hubo informes de eso. Pero Kizaru no se detuvo allí. El mundo no funcionaba según la lógica. Si eso hubiera sucedido, Ace no estaría ahora en Mary Geoise. Mientras Kizaru se acercaba, a unas pocas docenas de metros. Ace cubrió la hoja con armamentaki. A continuación se aplicó el Haki del Conquistador. Luego blandió la espada horizontalmente. Getsuga Tensou. En el momento en que Ace habló, un enorme corte en forma de media luna surgió de la hoja, rebosante de un Haki abrumador, y atravesó el aire hacia Kizaru. Varios clones de luz reaccionaron a tiempo y se dispersaron. Otros no fueron lo suficientemente rápidos. Se separaron con precisión y la luz se dispersó a medida que el corte los borraba. Pero el ataque no se detuvo allí. La media luna continuó avanzando, atravesando Mary Geoise a gran velocidad, dirigiéndose directamente hacia la zona donde los dragones celestiales se retiraban. Bajo órdenes, los agentes conscientes del CP se movieron desesperadamente, atrayendo a los dragones celestiales presentes en la zona de combate. Ace observó el viaje. Por un momento, pensó. Kizaru no tendría más remedio que detenerlo de nuevo. Entonces. Otra voz sonó. Maldito punk de los piratas de Barba Blanca. No entiendes muy bien lo que eso significa. Para oponerse a los dragones celestiales, ¿verdad? Ace se giró hacia la fuente de la voz. Un hombre apareció justo enfrente del golpe de espada. Cabello verde. Despeinado. Una expresión perezosa, casi aburrida, como si hubiera llegado tarde por algún inconveniente. Él habló casualmente. Luego levantó ambos brazos. Se expandieron instantáneamente y la carne se retorció como madera. Sus brazos se transformaron en enormes extremidades de madera. Su cuerpo lo siguió. Mitad inferior. Torso. Todo se hinchó y se transformó. En cuestión de segundos, surgió una gigantesca figura parecida a un árbol, con raíces y ramas que se extendían hacia afuera. El hombre árbol rugió y balanceó ambos brazos hacia adelante. Sus puños chocaron con el corte en forma de media luna. Por un breve momento, las dos fuerzas se repelieron. Entonces, el corte se hizo añicos. El hombre árbol se vio obligado a retirarse. Pedazos de madera y ramas rotas se esparcieron por el suelo mientras su enorme figura se deslizaba hacia un lado. Ace observó en silencio. Basado únicamente en la apariencia. El poder de esta fruta del diablo. Él sabía quién era. Aramaki, dijo Ace. Uno de los futuros almirantes del anime original de One Piece. Un usuario de logia. La fruta de Madeira. Una imitación barata de Hachirama Senju. Por un breve momento, Ace se encontró pensando. Qué fuerte era realmente Aramaki. Entre Aramaki y Fujitora, ¿quién destacó más? El pensamiento no duró mucho. Una luz se hizo añicos. Kizaru apareció justo a su lado, con su pierna ya levantada, posicionado para patear a Ace desde el cielo. No había tiempo para pensar. Ace contorsionó su cuerpo y apretó el puño. El Haki del Conquistador emergió con gran intensidad. Luego vino el armado. Lanzó un puñetazo. La colisión provocó que ambos salieran despedidos lejos una vez más, con la onda expansiva desgarrando el aire entre ellos. Cuando Ace se recuperó, Aramaki había entrado de lleno en el campo de batalla. El espacio a su alrededor se redujo. 2 almirantes. Contra un solo hombre. Ace se dio cuenta. Y a él no le importó. Él ya había comprendido la situación. Esa era Mary Geoise. Ninguno de los dos consiguió darlo todo. Sus ataques más poderosos devastarían la Tierra Santa, y eso era algo que no se les permitía hacer. Si Mary Geoise cayera, habría un castigo. Castigo severo. Con su poder contenido. Con destrucción limitada. Él sabía que podía detenerlos fácilmente. 7. Capítulo 55. Pasaron 3 minutos más. Para una batalla entre un luchador de nivel emperador y almirantes, unos pocos minutos no deberían haber significado nada. En ese intervalo, ni siquiera deberían haber intercambiado muchos golpes serios. Pero, después de solo 3 minutos, tanto Aramaki como Kizaru se pusieron serios. No fue por la fuerza bruta de Ace. Algo más estaba mal. El aire se estaba volviendo más frío. No de repente, sino gradualmente. Como si el invierno se instalara silenciosamente. Sí, el clima en Grand Line era impredecible. Verano un minuto, invierno al siguiente. Pero Mary Geoise era diferente. Ubicado sobre la línea roja, su clima era controlado. Estable. No presentaba fluctuaciones como esas. Y este cambio. Todo empezó solo después de que llegó Ace. Ambos hombres poderosos, con rango de almirante, sintieron esto. Sus instintos les decían que Ace estaba involucrado. Pero la lógica se negó a estar de acuerdo. Ace era un usuario de logia. El fruto del fuego. Incluso una logia de fuego despertada debería transformar su entorno en un dominio de llamas. El calor aumenta, el daño se intensifica y las llamas persisten. Pero estaba sucediendo exactamente lo contrario. La temperatura estaba bajando. Kizaru notó algo más. En realidad son 2 cosas. Primero, según los informes que escuchó de Cyberpol, cuando Ace aterrizó en Mary Geoise por primera vez, declaró un ataque. Pero no pasó nada. Y después de eso, a intervalos irregulares, Ace decía un número. Luego, en cantidades más pequeñas. De nuevo. Y otra vez. Cuenta atrás. ¿Por qué alguien haría eso en una pelea seria? La segunda cosa le perturbó aún más. Ace nunca había usado sus habilidades de fuego ni una sola vez. Sin llamas. Sin calefacción. Ni siquiera la intangible logia. Kizaru asestó golpes limpios, golpes que Ace debería haber evitado. Pero Ace los tomó. Volé de regreso. Como si
Su fruta del diablo no respondía. ¿Y eso? Esto era algo que Kizaru no podía ignorar. 0. Pasaron 2 minutos más. Empezó a nevar desde el cielo. -11. Ace dijo con calma. Eso fue suficiente. Kizaru entendió. Estos números no fueron aleatorios. Eran temperaturas. Y eso solo hizo que la situación fuera más anormal. En ese momento, Kizaru sintió un movimiento. Hasta entonces, usando el Haki de observación, había sentido muchas presencias alrededor de Mary Geoise, monstruos, luchadores cercanos a su nivel, otros un poco más débiles. Todos estaban escondidos. Asistiendo. Espera. Pero ahora. 4 figuras salieron al campo abierto y comenzaron a caminar hacia el campo de batalla. Su presencia era llamativa. Entonces oyó una voz que resonó claramente en el aire frío. Almirante Kizaru, caballero Aramaki. Tienes permiso. Permiso para involucrarse sin restricciones. Ahora puedes luchar contra el intruso con todas tus fuerzas. Captúrenlo lo más rápido posible. Una pausa. También ayudaremos. El enfrentamiento fue interrumpido. Ambos lados retrocedieron cuando la mirada de Ace se volvió hacia los recién llegados. Había 4 figuras allí de pie. Los reconoció inmediatamente. Vaya, vaya, dijo. Pero si son los infames caballeros de Dios. En el momento en que las palabras salieron de su boca, los 4 dirigieron su atención hacia él. Su intención asesina se intensificó. Y debajo de ella. Sorpresa. Ese no era un nombre que un extraño debería conocer. Ace los miró con calma. Sus ojos se volvieron hacia uno de ellos. Y tú también estás aquí. Figarland Samrock. Al escuchar a Ace pronunciar su nombre con tanta naturalidad, la expresión de Samrock cambió. Primero vino la confusión. ¿Cómo podría este hombre saber su nombre? ¿Cómo era posible que supiera de los caballeros de Dios, una verdad tan profundamente enterrada que ni siquiera los almirantes de mayor rango de la armada fueron informados? Un secreto que solo conocían unos pocos seres vivos. Y luego vino la ira. No soy del tipo imprudente. Del tipo ofendido. El tipo de hombre que nace cuando un hombre que se consideraba un dios es tratado como su igual, o peor aún, inferior. Samrock era un dragón celestial. Un caballero de Dios. Un ser por encima de la escoria de la sociedad. Y aún así, Ace le hablaba como si no fuera nadie especial. Eso por sí solo era imperdonable. Samrock desató su Haki del Conquistador. Ella estalló como un decreto divino, aplastando el aire, doblando el suelo bajo sus pies. Ace no lo dudó. Él respondió de la misma manera. Su propio Haki del Conquistador estalló, vasto y abrumador, chocando frontalmente contra la voluntad de Samrock. El impacto quebró el cielo. Las nubes sobre Mary Geoise se hicieron añicos, separándose como si la realidad misma se negara a contenerlas. Ace observó la furia de Samrock con ojos tranquilos. Bueno, dijo con ligereza. Ahora realmente puedo ver el parecido. La mirada de Samrock se intensificó. La misma crueldad, continuó Ace con voz firme y aguda. La misma forma distorsionada de pensar. Una pausa. Al menos en toda su familia, solo Shanks terminó siendo normal. El campo de batalla quedó en silencio. Quizás no fue corrompido por su linaje, continuó Ace, imperturbable. O tal vez simplemente se negó a pudrirse como todos ustedes. Una ola de conmoción recorrió a todos los presentes. Samrock, sin embargo, chasqueó los dedos. Su furia estalló. En un solo movimiento, desenvainó su espada y desapareció, reapareciendo ante Ace y asestándole un golpe destinado a partirlo en 2. Ace dio un paso adelante. Su puño ya estaba retraído, el Haki del Conquistador rugía y el Haki de armamento lo envolvía con fuerza. El punzón y la cuchilla se encontraron. No se tocaron. Estaban separados solo por unos centímetros. Sin embargo, la presión era insoportable. El aire gritaba. El suelo bajo sus pies se hizo añicos cuando sus voluntades chocaron, ninguna capaz de repeler a la otra. Ace habló de nuevo, su voz tranquila incluso en medio de la tormenta. No sé si realmente no sabes la verdad, dijo. O si eres un monstruo de sangre fría. Los ojos de Samrock temblaron. Tu padre mató a tu madre cuando tenía solo 1 año, en la isla del Valle de los Dioses, en el Mar del Oeste, continuó Ace con frialdad. Silencio. Él te abandonó. Igual que a tu hermano. Los dejó morir a ambos. El mundo pareció detenerse. Deberías agradecerle al dragón, dijo Ace. Él fue quien te salvó. El enfrentamiento se convirtió en algo más oscuro en el campo de batalla. Y sin embargo, aquí estás, continuó Ace, con los ojos fijos en los de Samrock. Aún sirviendo al hombre que mató a su madre. Su voz se endureció. Un perro con correa para el gobierno mundial. La respiración de Samrock se volvió irregular. Al menos Shanks logró liberarse, dijo Ace. Se fue. Un éxito. Nadie habló. Kizaru miró hacia el cielo. Aramaki miró al suelo. Ambos fingieron no escuchar ni una sola palabra. Los demás caballeros de Dios permanecieron inmóviles, sin intervenir, sin retirarse. Estaban mirando. Interesado. Ace se enderezó. Figarland Samrock, dijo con voz de absoluta autoridad. Te daré una opción. La presión aumentó. Suelta esa correa. Deja de ser el perro faldero del gobierno mundial. Los ojos de Ace se agudizaron. O morir. Ace parecía un dios que juzgaba a un mortal y le presentaba una opción. En el interior, sin embargo. ¿Dije demasiado? Bueno, definitivamente dije demasiado. Parece que lo provoqué. No, lo pinché con un palo. Un trozo de madera muy afilado. Genial. Ahora está 100% dispuesto a pelear conmigo hasta la muerte. Ace suspiró por dentro. Ah, bueno, de todas formas iba a pelear conmigo hasta la muerte. Al menos ahora ya no es tan tranquilo, digno y autoritario. Los enemigos enfurecidos cometen errores. Otro pensamiento siguió, extrañamente filosófico. Creo que un gran tipo dijo una vez. Antes de poder derrotar a un enemigo, debes derrotarlo psicológicamente. La primera batalla contra el enemigo no se libra en el campo de batalla, sino en tu mente. Ace hizo una pausa. ¿Lo derroté psicológicamente? Un éxito. No tengo ni idea. Pero ciertamente lo puse furioso.
Mientras Ace estaba perdido en su monólogo interior, y Samrock planeaba cortarlo en 1000 pedazos, dárselos a un perro, cortar al perro en 1000 pedazos y repetir el proceso 1000 veces, afuera. El mundo parecía un lugar completamente diferente. 1000 soles. Luffy, sentado en algún lugar con una mezcla de emoción y preocupación, quedó momentáneamente atónito. No por el espectáculo de los increíbles movimientos de Ace ni por la pelea entre Ace y los almirantes, sino por la revelación sobre Shanks, su historia, su conexión con los dragones celestiales. Para Luffy, nada de eso importaba. Fuera o no un dragón celestial, el linaje no definía a una persona, solo su corazón. Simplemente se entristeció al escuchar la historia de Shanks y el conflicto en su familia. A lo lejos, en el territorio de los piratas de Barba Blanca, en la isla Esfinge, reinaba el silencio. Barba Blanca estaba sentado en el centro de la ciudad, con la mirada fija en la enorme pantalla que tenía delante. La ira bullía bajo su sereno exterior, no porque Shanks fuera un dragón celestial ni por su conexión con los caballeros de Dios, sino por Ace. Su hijo había ido a Mary Geoise, la mismísima fortaleza del gobierno mundial, donde se encontraban los guerreros más poderosos, y decidió enfrentarse a ellos solo. Ace no pidió permiso. No pidió refuerzos. Se lanzó a la batalla contra fuerzas muy superiores. Y Barba Blanca, observando desde la isla Esfinge, no pudo intervenir de inmediato. Una oleada de frustración lo invadió. Aunque se esforzara al máximo, por muy rápido que se moviera, le llevaría más de un día llegar a Mary Geoise. Esta impotencia solo avivó su furia. Aún así, observaría. Cada herida que Ace recibiera, cada golpe del gobierno mundial, lo registraría en su memoria. Y si Ace caía, el gobierno mundial lo pagaría personalmente. Barba Blanca comprendió la determinación de Ace. Entendió por qué su hijo luchó hasta la muerte. El gobierno mundial les había declarado la guerra a los piratas de Barba Blanca. Ace decidió no esperar. Decidió actuar. Aún así, a Barba Blanca le dolía el pecho de culpa. No había logrado inculcar en sus hijos la confianza de que podrían sobrevivir ante semejante fuerza. No les había dado la certeza de que podían afrontar lo imposible y perseverar. Y en ese instante, Barba Blanca lo supo, su hijo no solo luchaba por sobrevivir. Luchaba por la justicia, por el orgullo, por algo mucho más grande que él mismo. Y Barba Blanca, a pesar de la distancia, lo vería todo. Lo presenciaría todo. Y cuando llegara el momento, el gobierno mundial sentiría su furia. Mientras tanto, los ojos de los piratas de la espada se enrojecieron. Sabían la verdad, hasta entonces, el gobierno mundial se había mantenido a una distancia cautelosa, a la espera de la evacuación de todos los dragones celestiales. Pero ahora, con la llegada de los caballeros de Dios, la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El aire estaba cargado de anticipación y el mundo esperaba. Capítulo 56. Tan pronto como el monólogo interior de Ace se disipó, el mundo comenzó a moverse nuevamente. Samrock fue el primero en moverse. Con una violenta embestida, empujó a Ace hacia atrás, rompiendo el impas invisible entre ellos. Ace se deslizó por el mármol destrozado, mientras sus botas marcaban surcos en el suelo helado. Y antes de que Ace pudiera recuperarse por completo, una voz familiar y perezosa resonó en el campo de batalla. Yasakani no Magatama. Kizaru levantó la mano. Luz condensada. Luego explotó hacia afuera. Docenas, no, cientos, de rayos brillantes atravesaron el aire, cada uno gritando con intenciones letales mientras caían sobre Ace como un castigo divino. La expresión de Ace se volvió más seria. Él estaba al tanto de estos ataques. Cada bala tenía suficiente poder destructivo para arrasar manzanas enteras de la ciudad. Llamar las armas de destrucción masiva no sería una exageración. Tic. Ace desapareció. Los rayos atravesaron el suelo donde había estado momentos antes, abriendo calles, vaporizando torres y transformando tierras sagradas en ruinas fundidas. Ace reapareció en el aire, contorsionándose mientras cargaba directamente contra Kizaru, con el puño ya cerrado. Pero, Cerbero. La voz de Samrock atravesó el caos. Avanzó con su espada. La hoja gritó. Desde su borde, algo se arrastró fuera de la realidad. Una enorme bestia de 3 cabezas surgió del mismo acero, colmillos al descubierto, ojos llameantes, cada cabeza gruñendo con su propia voluntad asesina. Su forma era etérea, pero sólida, unida a la espada por algo antiguo y obsceno. Y luego, de cada una de las 3 cabezas se extendía una espada espectral. Una espada nacida de otra espada. Los ojos de Ace se abrieron, solo un poco. Tienes que estar bromeando. Un Zoan mítico. Alguien había fusionado un Zoan mítico en una espada. Ace no pudo evitarlo. Por una fracción de segundo, la incredulidad se apoderó de mí en medio de la tensión. Así que aquí es donde acabó toda la suerte, murmuró. Kaido se pasó la vida coleccionando Pokémon Zoan míticos y ni siquiera pudo conseguir 2. Y aquí estaban, usándolos para encantar objetos. Cerbero rugió. Las 3 cuchillas cayeron todas a la vez. Destructor de batalla. Ace enfrentó de frente el ataque de Samrock. Su puño se abalanzó hacia adelante, cubierto por una gruesa capa de haki de armamento, con el haki del conquistador rugiendo debajo. El puñetazo chocó con las espadas descendentes de Cerberus, y por un instante, todo se detuvo. Luego el impacto provocó una explosión. Una onda expansiva estalló, destrozando el suelo helado y arrojando escombros sobre Mary Geoise. La simple presión provocó el derrumbe de las ruinas cercanas, e incluso Kizaru salió despedido. Ace giró en el aire, ya preparándose para lanzar el ataque. Fue entonces cuando otra voz resonó en el campo de batalla. Mori Mori no Mi, creación del bosque. Drenaje de enredaderas. El suelo se agrietó bajo los pies de Ace. En un instante, brotaron árboles gigantescos, cuyos troncos ascendían en espiral a una velocidad sobrenatural. Gruesas enredaderas le siguieron, cortando el aire como látigos, apuntando directamente a las extremidades y el torso de Ace. Ace reconoció esto inmediatamente. El poder de Aramaki. Esas enredaderas no solo estaban allí para contenerlo, sino para drenarlo. Una vez atrapadas, perforarían su cuerpo y absorberían su fuerza, su resistencia, incluso su vida. Tic. Ace no lo dudó. El haki del conquistador estalló, aplastando como una marea invisible. Giró su cuerpo y golpeó el suelo con el puño. Impacto de titán. El impacto se extendió hacia afuera. El bosque no solo se desintegró, sino que fue arrasado. En un radio de 100 metros, árboles fueron destruidos, vides rotas y raíces arrancadas del suelo. La tierra quedó árida, agrietada y humeante. Y luego,
Una línea de flechas cortó el aire. Se movió a una velocidad vertiginosa, silenciosamente, con precisión, apuntando directamente al punto ciego de Ace. Ace lo sintió incluso antes de verlo. Sus ojos se entrecerraron. Manmayer Gunko. Uno de los 4 caballeros santos. Fruta del diablo, Aro no Mi, una fruta del diablo tipo paramecia. Ace giró en el aire, esquivando la mayoría de las flechas. Algunos aún no alcanzaron, cortándole el hombro y el costado, pero no aminoró la marcha. Comparado con lo que estaba por venir, el daño fue apenas perceptible. Se escuchó una risa fuerte y burlona. Suena divertido. El pastor Somers apareció de la nada. Casa espinosa. Varios arbustos espinosos, densos y espesos, avanzaron hacia Ace como si quisieran empalarlo. Infierno del loto carmesí. Un lecho de espinas rodeaba a Ace en el suelo, como si intentara restringir sus movimientos. Y luego. La atmósfera cambió. Rimosifu Kijindan dio un paso adelante. Su cuerpo se transformó, con escamas extendiéndose por su piel mientras un cuerno se curvaba sobre su cabeza. Un relámpago brilló débilmente a su alrededor al completar su forma. Modelo de fruta del dragón, Kirin. Ace no tenía idea de la verdadera fuerza de Kijindan. Pero él sabía lo suficiente. Esta era la persona que podía hacer dormir a los demás. Sueño anormal, sueños y control de los sueños. Una habilidad peligrosa en cualquier pelea. Teach, problemático, murmuró Ace. No había tiempo para pensar en nada más. 6 enemigos. No hay espacio para respirar. Ace se movió. Desapareció, reapareciendo entre ellos, asestando puñetazos y golpes de pierna en rápida sucesión. Cada golpe llevaba armamento y ráfagas de presión conquistadora, forzando la distancia, rompiendo formaciones, sin permitir que lo rodearan por completo. Esto ya no era un duelo. Fue un colapso que sumió al caos. Pasaron 3 minutos más. Y 27. En este punto, Ace ya estaba sangrando. No de un solo lugar, sino de muchos. Tenía cortes profundos por todo el cuerpo. Algunos de flechas, otros de espadas, ya ni siquiera sabía cuáles. Los cortes afilados de la fruta del diablo de Somers le desgarraban los costados, mientras que las heridas dentadas de la madera de Aramaki aún le ardían donde lo habían perforado. Su respiración ahora era más pesada. Pero su mirada permaneció firme. La misión, al menos en parte, ya fue un éxito. Así que ahora. Ace solo estaba peleando. No ganar limpiamente. No dominar. Solo para sobrevivir un poco más. En ese momento, Ace sintió que alguien se acercaba. Pero Ace no podía mirar. Él no era capaz de hacer eso. Estaba demasiado acorralado, paraba 2, a veces 3 ataques simultáneamente, respondía con sus propios golpes, sin un segundo de respiro. Cada oportunidad era castigada de inmediato. Cada error, casi fatal. Entonces. Una voz cortó el caos. Para parar. No era ruidoso. No tenía por qué ser así. Y sin embargo. Todo se detuvo. Los almirantes se congelaron en medio del movimiento. Los caballeros santos interrumpieron sus ataques. Incluso el aire parecía haberse detenido. Ace se tambaleó hacia atrás medio paso, sorprendido, y finalmente se permitió mirar. Había 6 figuras allí de pie. No necesitaba aquí de observación. No necesitaba presentación. Una mirada fue suficiente. Los 5 ancianos. Y junto a ellos. El actual comandante en jefe de los Caballeros Santos. Los ojos de Ace se entrecerraron levemente. Una mirada de confusión cruzó su rostro. ¿Por qué dejaron de pelear? ¿Por qué ahora? ¿Pero si no estuvieran atacando? Ace no se quejaba. Se enderezó, la sangre goteaba sobre el mármol congelado y no dijo nada. Él esperó. Saturno dio un paso adelante. Su mera presencia hacía que el aire gélido pareciera más pesado. Porgas de Ace, dijo con calma. Hijo de Gol de Roger. En Mary Geoise, todas las miradas se agudizaron. Estoy dispuesto a perdonarte la vida, continuó Saturno, en un tono contenido, casi misericordioso. Bajo una condición. Ace no se movió. Acaben con esta fluctuación de temperatura, dijo Saturno. Que Mary Geoise vuelva a la normalidad. En el instante en que se pronunciaron las palabras, Ace comprendió. Esa fue la verdadera razón por la que los 5 ancianos se rebelaron en una transmisión en vivo. Sin piedad. Miedo. La temperatura ya había bajado a 27 grados centígrados bajo cero. Ace lo sintió por sí mismo, su respiración se volvió turbia al instante, la sangre se congeló en los bordes de sus heridas. Calculó que podría aguantar otros 10 minutos como máximo. Pero en este punto, la temperatura no solo sería peligrosa. Sería catastrófico. Esto ya no se limitaba al campo de batalla. Ace se dio cuenta de esto claramente. En un radio de 3 kilómetros a su alrededor, el frío descendió rápida y violentamente. Además, la temperatura subió por capas, 10 grados bajo cero, 5 grados bajo cero, extendiéndose como una muerte lenta e inevitable. Mary Geoise no estaba hecha para eso. No querían que la Tierra Santa fuera destruida. Sabían que cambiar la temperatura en esa escala llevaba tiempo. Sabían que Ace ni siquiera había alcanzado aún su verdadero límite. Y tal vez. Querían que parara inmediatamente. De esa manera podrían matarlo más tarde, con seguridad. Ace miró a los 5. Él fingió pensar. Pasaron unos segundos. Luego esbozó una leve sonrisa. De acuerdo, dijo Ace. Acepto tu condición. Una ola de alivio, casi imperceptible, recorrió a los ancianos. Pero, continuó Ace, con la voz cada vez más fuerte. Yo también tengo un problema de salud. El aire se volvió más denso nuevamente. No atacarás a los piratas de Barba Blanca. Silencio. Silencio absoluto. Ni siquiera los almirantes respiraban. Los 5 ancianos intercambiaron miradas, sin palabras, sin señales, solo comprensión. Entonces. Aceptado, dijo Saturno. Ace asintió una vez. Bien. Levantó la mano y señaló perezosamente hacia el campo de batalla. De entonces, muévelos, dijo Ace. Llévalos a todos a una distancia segura. Solo entonces me detendré. La temperatura no volverá a la normalidad instantáneamente. Sanusjuro dio un paso adelante, su furia finalmente rompió su compostura. Eres un mocoso insolente, espetó. No confundas nuestra paciencia con debilidad.
Si quieres morir, di la palabra, 3 minutos son más que suficientes. Ace ni siquiera lo miró. Que entonces deja 2 aquí, respondió Ace casualmente. Puedes tomar el resto. Esto es más que suficiente. Otro silencio. Esta vez tardará más tiempo. Entonces. San Mercurio asintió en señal de acuerdo. Levantó su bastón y señaló. Aramaki, Killingham, Somers y Gunko, retírense. Samrock y Kizaru no se movieron. Manmayer, Gunko, Shepard, Somers y Rimosifu Killingham se retiraron, acercándose a los 5 ancianos y posicionándose detrás de ellos. El campo de batalla quedó despejado. Ruinas congeladas. Suelo devastado. Mármol manchado de sangre. Ace estaba solo otra vez, herido, sangrando, exhausto. Mundial. Se desató el caos. Las pantallas cobraron vida en cada reino, en cada mar, en cada rincón oculto donde aún se atreviera a observar el gobierno mundial. La imagen era la misma en todas partes, los 5 ancianos, revelados al mundo, y las condiciones que habían impuesto. Para eliminar. No ataques. Negociar con un solo pirata. Nadie esperaba esto. Ni en 1000 años nadie habría imaginado que un pirata solitario pudiera obligar al gobierno mundial a doblegarse, ni siquiera por un instante. Incluso los más curtidos veteranos de los mares observaban con incredulidad. Algunos rieron triunfantes. Otros solo sintieron terror. Mentes brillantes de todo el mundo se dieron cuenta de esto inmediatamente. Algo estaba sucediendo en Tierra Santa, algo que el gobierno mundial no podía permitir que continuara. Por eso, impusieron condiciones, forzando una pausa antes de la catástrofe. Se honrarían esas condiciones más tarde. Este era un tema completamente diferente. Nadie en su sano juicio confiaba en el gobierno mundial, ni por un segundo. En la isla de la Esfinge. Los piratas de Barba Blanca observaron en silencio. Algunos aplaudieron. Bebieron, rieron y chocaron los puños en un gesto de puro alivio, celebrando que el gobierno mundial había declarado que no los atacaría. Celebrando que Ace seguía vivo. Pero otros permanecieron en silencio. Veteranos, comandantes, hombres que ya habían experimentado la traición. Sabían que este no era el final. Eso era una coma. Ace había acorralado al gobierno mundial, pero acorralar a las bestias las hacía peligrosas. El propio Barba Blanca no dijo nada. Apretó aún más la empuñadura del arma. A lo lejos, a bordo del Southern Sunny. Al principio, el aire estaba pesado. Nadie habló mientras la transmisión continuaba, con el campo de batalla congelado reflejado en la pantalla ancha. Entonces vinieron las palabras. Ace puede irse. No hay ataque inmediato. Laffy finalmente expiró. Sus hombros se relajaron y apretó los puños por primera vez en horas. Incluso él lo notó, Ace estaba bajo presión. La llegada de los 5 ancianos lo había cambiado todo. Solo viéndolos. Laffy podía sentirlo. Esas personas no estaban al mismo nivel que él. Ni siquiera estaban en la misma escalera. Si la pelea hubiera continuado, Ace no habría durado mucho. Por un momento, una ola de alivio inundó la cubierta. Pero entonces. Robin habló. Su voz era baja. Laffy, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Hoy no terminará en paz. Laffy se puso rígido. Un mal presentimiento le recorrió la espalda. ¿Por qué?, preguntó. Robin no respondió de inmediato. Observó las ruinas congeladas de Mary Joyce, las figuras inmóviles de los 5 ancianos y el pirata solitario y ensangrentado que se encontraba frente a ellos. Finalmente, ella habló. Porque, dijo suavemente. No se puede confiar en el gobierno mundial. Laffy se lo tragó. Sus ojos estaban fijos en la pantalla. Fin del video.